Gracias por estar en sintonía de Luxor TV. Y hoy vamos a hablar con la comunidad de muchas cosas que han estado pasando en One Ecosystem. Vamos con el chat. Si quieren preguntar algo, lo pueden hacer en este preciso momento. Y con gusto escuchamos lo que nos quieran preguntar sobre lo que quieran de lo que está pasando en One Ecosystem. Este es el momento de poder conversar aquí todos tranquilitos, en calma. En este caso, pues estamos aquí en vivo y en directo. Ok, activa el micrófono, que es el botoncito azul grande o verde que puedas tener allí en el sistema. Me hablas a ver si estás allí. Hola, señor. Hola, saludo, ¿cómo Buenas estás? ¿Cómo te ha noches. ido, hombre? ¿Me De puedes hablar? acá le saludo desde Perú. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo está todo por allá en Perú? Ahora que salió, todo tranquilo. Ahora que salió Ajá. la moneda del público, ¿qué tiempo o qué tiempo tomará más o menos para que puedan listar en un exchange o puedan sacar su propio exchange? Ok, si sacan un exchange, las tres aplicaciones que han costado millones de dólares se van a perder. O sea, OneForex entonces no tiene sentido para sacarlo porque toda la gente va a ir a un exchange a liquidar las monedas y entonces esos proyectos mueren y por ende la moneda se va a ir a 0 centavos y en cuestión de 6 meses pues el proyecto desapareció. Lo que queremos es que sea un proyecto que la moneda llegue a costar $150 y se sostenga para siempre así y que siempre vaya subiendo. Yo prefiero eso, honestamente. Yo no prefiero que salga el exchange ya porque la moneda no tiene ni el día de haber nacido. La moneda, muchos creemos que tiene 8 años, sí, pero a nivel privado. A nivel público, ¿cuántos años tiene? A nivel público no tiene nada. Nosotros tenemos que aprender y utilizar todo el proyecto para ver cómo funciona todo eso. Y nos va a tocar este año realizarlo. Claro, yo sé que la compañía no se puede quedar mucho tiempo con la moneda sin poder ser intercambiable. Eso hay ciertas normativas que exigen las cadenas de bloques como estas y eventualmente ellos nos dirán cuándo va a haber alguna especie de exchange. Yo no lo sé, honestamente, no te puedo decir fecha ni nada. Pero eventualmente ya estando público, la presión obliga a que haya un intercambio con otros proyectos y es donde la compañía sabiamente va a tomar una decisión de hacerlo y con quién. Básicamente es así. ¿Alguna otra pregunta que tengan por allí? Por favor, si quieren hacer algún tipo de pregunta, me dicen, porque si no, entonces no voy a poder extender mucho la transmisión de este directo, que la idea es que ustedes puedan conversar conmigo. A ver, dice Pedro ahí, vamos a abrirle a Pedro. Ok, ya te abro el micrófono. Ok, estás en línea, Pedro, puedes hablar. ¿No dices de dónde nos hablas? Hola, buenas noches, Eric de Buenos Aires, Argentina. Ah, buenas noches. Gracias por todo, Eric. A la Muy orden, bueno Pedro. lo tuyo. Cuéntamelo. Me perdí un poquito lo de Polygon. ¿Podrás repetirlo un poquito más y de nuevo? Ok, te lo explico. Polygon es una compañía de socios que viven en India. Ellos desarrollaron una cadena de bloques que es un simbionte que se pega a Ethereum y es como, no puedo decir parásito porque un parásito saca sangre y no da nada. Es un simbionte, o sea que entre ambos se ayudan. Eh, Polygon se pega a Ethereum porque Ethereum tiene un desarrollo gigantesco, arriba de 500,000 servidores con Proof of Stake. Y entonces lo que hace Polygon es potenciar la velocidad de transacciones que Ethereum tiene al día de hoy, que son 15 transacciones por segundo. Estamos hablando que Polygon puede llegar arriba de 65,000 transacciones por segundo. Supera a Mastercard y a Visa en velocidad, que están alrededor de 40 o 45,000 transacciones por segundo. Entonces se convierte en una de las cadenas de bloques más rápidas que hay y a bajo costo. Y esto es lo que ha hecho la compañía, sabiendo que viene el One Bita, que se va a pegar mucha comunidad en esa plataforma utilizando medios de pago como el One, sabiendo que está el Deal Shaker, sabiendo que está el One Forex, sabiendo que
va a estar también el One Bita, que va a haber también una usabilidad de la moneda. Ellos prefirieron hacer el salto de Ethereum, donde están, irse a una capa 2 para adquirir mayor velocidad de transacciones. Entonces los wallets, los monederos, van a estar en capa 2. Tenemos en capa 1 nuestras monedas privadas en este preciso momento, pero en capa 2 va a estar nuestra moneda pública, nuestros WAN. Y todo lo que hagamos por allí, las transacciones se van a poder ver de forma pública, pero nadie va a saber tu identidad, porque eso va a estar controlado por la compañía. No lo va a permitir para protegernos. Pero las transacciones de la cadena de bloques se va a hacer pública, Pedro. ¿Estamos claros? ¿Pudiste entender más o menos lo que te acabo de explicar? Sí, ahora me queda más claro. Sí, gracias, Eric. Así que estamos en un buen ángulo. Tenemos una ventaja ahora mismo, y es que los haters se van a quedar con las ganas de querer molestarnos. Ahora van a inventar de todo. Ustedes no tienen idea. Voy a abrir aquí el micrófono a alguien más. Hay 2 personas en línea. ¿Puedes hablar? ¿Me confirmas? Hola. Hola, ¿qué tal? Hola, sí. ¿Cómo estás? ¿Me escucha? Sí, te escucho. Bien. ¿Cómo está, Eric? Le saluda Carlos de acá de Bolivia, de Santa Cruz. Mi inquietud es la siguiente. Ajá. Como la moneda One va a estar en la red de Polygon, Ajá. la curiosidad es que todas las wallets que soporten Polygon también va a poder estar el One, ¿cierto? En este caso yo tengo MetaMask y Trust Wallet, que también soportan la red de Polygon. O sea, en esas billeteras también vamos a poder tener esa moneda. Eventualmente, esa es la inquietud. si la compañía decide abrir una tercera wallet, o sea, lógico que ellos van a decidir en qué wallet externa a la de One Ecosystem ellos van a querer conectarse. Pero sí va a ser posible porque todo está interconectado. Es decisión de la compañía abrirlo o cerrarlo. Eso vendrá con el tiempo, ¿no? A medida que uno va caminando, uno se va encontrando cosas y poco a poco ellos van a ir mejorando. Imagínense, hace un tiempo atrás, todo era irse solo a Ethereum. 15 transacciones por segundo, eso no resuelve el problema que íbamos a tener. Entonces, la opción de irse a capa 2 fue lo mejor que pudo pasar. Y eventualmente nos vamos a conectar poco a poco con otros proyectos. Pero eso es decisión de la compañía. Voy acá con otra pregunta, a ver. Puedes cerrar ahí el micrófono. Listo, gracias, Eric. Gracias, gusto en escucharte. Ok, tenemos acá a Miguel y después viene Quique. Ok, Miguel, coméntame, a ver, ¿qué me quieres preguntar? Si estás ahí, aprieta el botón azul para poder escucharte. Ok. Eri, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y usted, hermano? ¿De dónde me hablan, ve? Desde la ciudad de Medellín. Ah, qué chévere, ¿cómo está eso por allá? Fresquito. Sí, acá está muy bien, el clima y todo. Chévere, cuénteme. Eri, no, simplemente realmente es un cambio drástico porque desde un momento ya teníamos entendido que iba a ser pues un token RC20 y que la criptomoneda iba a estar bajo el protocolo de Ethereum. No, eso es así. Pero La moneda va a estar sobre el protocolo de Ethereum en primera capa. Recuerda que Polygon no puede vivir solo. O sea, Polygon como cadena de bloques no puede vivir solo. Ella tiene que conectarse a Ethereum, siempre. o sea, ellos dos van de la mano, son escalables. Exactamente. O sea, que Polygon es la parte escalable de Ethereum. Ethereum no pudo escalar más porque, bueno, es un dinosaurio, es gigantesco. Entonces, moverse para un escalón más en el adelanto tecnológico es muy difícil, ¿no? Ya lo acaban de hacer. Ellos acaban de hacer un adelanto gigantesco con el Proof of Stake. O sea, tumbaron la minería de Proof of Work y ahora están en Proof of Stake. Eso ha sido un paso muy rápido. Pero le tomó casi 2 años y pico, 3 años y pico hacerlo. El detalle de eso es que el próximo paso es acelerar la cadena de bloques de ellos, pero eso le va a tomar otro año más. O cuidado que 2. No podemos esperar más, señores. Porque Ethereum igual tiene muchos proyectos encima.
También, también. Eso es un peso, ¿no? Y lo otro que te iba a preguntar, se lo preguntó César con el tema de las wallets, de las billeteras, que ya que estamos en la república, entonces se va a poder pasar guanes a otras billeteras, pero ya lo respondiste. Y eso va por etapa. Lo importante es que montado en Polygon se abre un compás de opciones enorme para que la moneda tenga más usabilidad y se dé a conocer a otras fronteras, a otros proyectos. No es lo mismo ir con One Ecosystem, con una blockchain creada por nosotros y que ahí estamos experimentando, que montarnos sobre Ethereum, que ya tiene años, y ahora sobre Polygon, que dicen que es la mejor cadena de bloques que hay al día de hoy. Claro, es Entonces, que es lo mejor que puede pasar, porque es que ya todos esos proyectos están muy avanzados. uh-huh, Y incluso Polygon es un buen proyecto donde se están montando compañías muy importantes sobre esta red. Y por lo que exactamente. nos explicaste, el tema de las transacciones. Uh-huh. Esa es la ventaja que yo veo, que estamos montados pues sobre una buena cadena de bloques y tenemos la velocidad que es lo que requerimos, ¿no? Para que todo funcione sin problemas y se puedan adaptar todas las herramientas necesarias a lo que ya tenemos hecho. Y eso es lo que persigue la compañía, tratar de que todo esté funcionando bien en el mundo real de las cadenas de bloques de otros proyectos de criptografía. Y hoy dieron ese salto. Y ya solo lo único que nos queda esperar es entrar al sitio web. Por cierto, voy a entrar para ver si está cargando, porque todavía no han hecho el cambio de página. Todavía está igual que antes. No lo han cambiado todavía. O sea que Eri, igual forma, pues a todo eso se le va a hacer seguimiento. Y Sí, nosotros vamos a poder visualizar las transacciones y todo. claro, claro, es que esa es la idea. La idea es que las personas confirmen que One tiene una cadena de bloques real. Que tú puedas ver el hash, puedas entrar al Block Explorer de Polygon y ver la transacción de las monedas que pasaste. Le mandas el enlace a la persona por WhatsApp. Mira, ahí está la confirmación, ya tiene 30 confirmaciones. Bueno, ya el dinero está acá, tú lo revisas en tu wallet, ya me llegó la plata. Ok, ¿a dónde te transfiero el dinero en fiat? Por las monedas que me has dado. Entonces tú dices, bueno, mándame esta cuenta de ahorro, pues. Y así se hace el P2P, como hacen con otras criptomonedas que no usan exchange. Hacen sus transferencias de moneda a moneda directo de una wallet a otra. Y todo comprobado a través de la cadena de bloques de forma pública que se pueda ver la transacción real de las confirmaciones de la moneda que acabas de enviar. Y eso es lo que se quiere conseguir, ¿no? Y con eso pues se le calla la boca a más de 4 que dicen que nosotros somos un Excel. Sí, sí, ya nos toca esperar el cambio y también cómo irán a manejar el tema del gas. Bueno, eso también tenemos que esperar que ellos nos digan. Sí. Que nos digan cómo va a ser el tema del gas y cómo va a ser todo el asunto de la nueva billetera y todo eso, ¿no? Lo que viene ahora es el nuevo sitio web. Eso va a cambiar en cualquier momento. Y los que me están escuchando, no pasen de hoy ni de mañana. Tómenle una captura a sus billeteras con la cantidad de monedas que tiene cada una. Hagan un Excel y registren las monedas para que le quede la constancia. Porque somos muchos, no vaya a ser que en el cambio que se está haciendo, pues no te lleguen la cantidad de monedas y después, como ya no vas a tener sitio web para entrar, porque estás entrando al nuevo, no vas a tener forma como de reclamar. Entonces es vital que hagan eso ahora que está la página web vieja. Cuando esté la nueva ya no van a poder hacerlo. Pero en teoría no debería pasar nada, todo debe pasar de forma transparente. ¿Alguna otra pregunta, mi amigo? Chévere, muchas gracias por la información. Gracias Miguel, gracias por estar en sintonía. Listo. Ok, vamos acá con otra persona que se está conectando, que es Carlos. Quería hacer una consulta. Hoy, viendo uno de los videos del lanzamiento de blockchain, y no tenés alguna novedad de las monedas que quedaron, viste, cuando se hicieron los pools, que quedaron monedas en algunas
cuentas sin transferir a algunos usuarios, si se van a poder transferir a los usuarios originales que pusieron la plata o eso habrá que arreglarlo después. Eso me estás hablando de las cuentas de los paquetes de Power Pack. Claro, sí. Es que eso es complicado, hermanito, porque si no se hizo en el momento que tenía que hacerse, hay muchas personas que yo sé que están esperando que eso se dé. Lógico, Polygon cobra centavos por las transacciones. Te va a salir muy barato una vez que la tengas en la wallet de pública, pasarlo a la persona que le corresponden sus monedas, pasarles, no sé, 20,000 o 30,000 WAN de Polygon a Polygon. El costo es muy bajo, centavos. Perfecto, claro, no va a ser tan elevado como ahora que es por €1 por WAN. Sí, es que lo que pasa es que Ethereum es muy costoso. Entonces, todas las transacciones que se hagan dentro de Ethereum, la compañía está asumiendo ese costo. Todas las transacciones que se hacen a personas que son privadas, Ethereum cobra por eso. Las compras en DealShaker, todo eso está cobrando y la compañía está asumiendo ese gasto. Por eso, para pasarlas de usuario a usuario libremente, ellos dijeron, bueno, paguen el gallo, ustedes mándense las monedas que ustedes quieran, pero aún así es costoso. Si te das cuenta, está a 80 centavos de euro mandar un WAN. Entonces, no es negocio por ahora. Sí, es mucho. El que tiene varias monedas es mucha plata. Es mucho. Seguir poniendo en este momento, bueno, yo en mi caso vendí una camioneta para invertir en el pool este, así que después el paga, así que bueno, estamos esperando. Sí. Bueno, mira, la verdad te agradezco muchísimo todo lo que estás haciendo porque tenemos novedades todos los días, gracias a vos. Y bueno, yo creo que este ha sido un puntapié, pero enorme para que cambie todo esto, ¿no? Sí. Que cambie la mentalidad de todos nosotros, aparte, más positivos y para todos los que hablaron mal de WAM. Exactamente. Todo el que habló mal de WAM, que éramos un Excel, bueno, ahora nos van a tener que decir qué somos ahora. Pero bueno, bien por los que creyeron y están aquí en esto todavía, ¿no? Sí, señor. Así es. Bueno, muchísimas gracias. Hablamos, Carlos. Saludos. Chao. Sí, gracias. Hasta luego. Bueno, tenemos aquí a Kike, está abierto el micrófono, activa el botón y puedes hablar acá con nosotros. Verifícate, Kike, en tu dispositivo móvil, aprieta el botón que está en el medio grande. Hola, ¿qué tal? ¿Ahí? Sí, ahora sí te escucho. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Excelente noche, Eric, y a toda la comunidad. ¿De dónde nos hablas, Bueno, Kike? emocionado en realidad por este mega paso que ha dado la compañía, pero también tenemos algunas dudas, ¿no? Que queremos solventar. Por ejemplo, en One Voyage, en este caso, la compañía tiene que mandar algún enlace, de alguna forma para poderse conectar, ¿no? ¿Cómo trabajaremos? ¿Con qué portal más o menos será? ¿Tienes alguna respuesta de ello? Sí, vamos a trabajar con el portal de oneecosystem.eu. Una vez que entremos allí, vamos a apretar el botón que dice Login. Cuando pongamos nuestro correo electrónico y nuestro password por primera vez, nos va a decir que no vamos a poder entrar. Entonces lo que tienes que hacer es irte a donde dice Forget my password, olvidé mi password, le das un clic, él te envía a tu correo electrónico el nuevo reseteo, le das entrar, pones los passwords nuevos, puede ser el mismo si quieres, y una vez que la compañía valide con ese nuevo sitio web que eres tú, te da paso a entrar. Una vez que tú entres a One Ecosystem, va a haber una opción en los menús superiores donde van a estar todos los productos, los aplicativos del One Voyage, el One Vita, el One Forex, y con solo darle un clic, automáticamente te vas para el portal. En este caso podría ser de One Voyage, y desde allí tú vas a poder ver la wallet que tienes en euro, la cantidad de euros que tienes y lo que puedes comprar dentro del One Voyage. Si necesitas recargar, pues lo recargas y haces la compra. Y básicamente lo que yo les exhorto una vez que salga el One Voyage es que busquen dentro del aplicativo qué hoteles de su país existen dentro de la aplicación, ¿no? Y ver los precios, ¿no? Eso es lo primero que hay que hacer, ¿no? Pero en este momento no está habilitado, Eric, ¿no? Porque yo ya hice ese proceso, pero no me sale. No está habilitado todavía. Créeme que cuando esté habilitado, ellos nos van a avisar. Y otra consulta que, bueno, creo que te la hice ayer y no vi.
En el tema de los comercios, las ofertas que van a hacer todos los comerciantes, ¿podrán liquidar algo o no se sabe algo Bueno, de ello? de momento, lo que te puedo decir de Deal Shaker es que la compañía había dicho en la hoja de ruta, los yuan, digo, la iban a poder convertir a euros. Pero, claro, montado sobre Ethereum y ahora que hacen el salto a Polygon, ellos tienen que ver cómo van a implementar eso, ¿no? Porque todas las transacciones que van a estar sobre la nueva Deal Shaker, si tú tienes cuenta o billetera de la capa 1 de Ethereum, vas a hacer una compra, el comerciante no te la va a poder recibir si ya hizo la migración. Si él migró a Polygon, cuando le vas a hacer la compra en Ethereum, te dice así, no se puede hacer. Pero si ya migraste a Polygon y el comerciante no lo ha hecho, tampoco lo vas a poder hacer. Entonces eso va a complicar un poco. Porque ojalá fuera tan fácil que con un botón todos lo hiciéramos a la misma vez el día de mañana. Pero la gente deja las cosas para después. Y todo se va atrasando. Eso puede tomar 3, 4 meses hacer ese traspaso. Porque somos muchos. Claro. Bueno, esas eran las preguntas, Eric. Muchísimas gracias de antemano. Gracias, hermanito. Cuídese. Bueno, vamos a abrir el micrófono acá a Restrepo. Estás en línea, puedes hablar. Aló. Activa el botoncito verde en el Ahí. centro. Ya Ahora te sí. escucho, sí. ¿Cómo estás? Eric, ¿cómo estás? Saludos para ti, bueno, para toda la comunidad. Saludos. Francisco de Medellín. Ok, o sea que, bueno, en este momento oficialmente ya la blockchain es pública, ¿cierto? Sí, eso ya es público, Ok, eso está en bueno. redes sociales, ya el CEO lo dijo. El Benzin Lab también anunció que vamos sobre Polygon. Y bueno, ya todos lo han dicho. Y yo tengo videos Y ya subidos lo sobre que- el tema. Ujú. Ya lo que nos corresponde a cada uno es entonces llevar nuestras monedas a esa blockchain pública. Exactamente. Ya cada uno tiene que hacerlo. Y créeme que lo que le voy a decir puede ser un poco tough, pero es lo que yo pienso que puede pasar. Las personas que no hagan la migración en los próximos 4 meses o 6 meses, cuando la compañía diga se acabó y cierra el canal de transferencia, el que no migró perdió sus monedas. Se quedó en capa 1. Privado. No va a poder, sí, se quedó en privado y no va a poder ir para público. Porque es que eso tiene un tiempo. No es que uno se puede quedar otros 8 años en una cadena pública ahí sin hacer nada. No. Hay una evolución que viene. O sea, nuestras monedas se tienen que intercambiar, quieran o no quieran, con otros proyectos. Y ahí es donde viene la sabiduría de la compañía con quién lo va a hacer. Entonces, supongamos que son ideas mías, ¿no? Que yo me ponga a pensar. Supongamos que hay un proyecto que se llama Tita. Tita es una criptomoneda, es una cadena de bloques que está hecha para transmitir video en streaming a través de blockchain para Netflix, para Google, para todo lo que viene en futuro, y ya esa cadena de bloques existe y el proyecto pues está comenzando, tiene el mismo precio que Mati, $1.25. Supongamos que ese proyecto quiere conectarse con nosotros. Entonces la compañía le gusta y dice, vamos a conectarnos con ellos. Y ese proyecto está dispuesto a recibir millones de monedas intercambiadas por la nuestra. Porque la comunidad que tienen quiere también hacer un intercambio, porque ellos no tienen un exchange abierto con Bitcoin, no lo quieren. Entonces ahí la compañía decidirá y dirá, está bien, nos interesa hacer conexión con ustedes y vamos a hacer un pequeño swap entre ustedes dos, entre su moneda y la nuestra. Y se le abre a la comunidad ese exchange para que haga ese intercambio. Resulta que esa moneda que tú estás adquiriendo tiene otras monedas que están conectadas con otros proyectos que sí se pegan a Bitcoin y ahí liquidas, ¿no? Pero así es el proceso. Todo va paso a paso. La moneda acaba de nacer, entonces no podemos salir a la semana a un exchange. Eso no es así. Se muere el proyecto. Hay que darle un respiro. Lo que pasa es que tenemos la mente de que tenemos esto pues de hace 8 años y lógico que hay cierta ansiedad por ya poder liquidar, ¿no? Pero todo lleva un proceso. ¿No te parece? Sí, listo. Muchísimas gracias. ¿Cómo no? A la orden. Cuídate. Gracias por
llamar y comunicarte acá al centro de comunicación de Luxor TV. Bueno, si tienen alguna otra pregunta, me contactan por aquí en directo. Si no lo hacen, pues en un ratito cierro la transmisión. Buenas Hola, noches. buenas noches. ¿Qué tal, Juan Hola, José? ¿Cómo buenas noches, estás? Eric. Saludos. Saludos de acá de Formosa, capital al norte de Argentina. Ah, qué bueno, hombre. Saludos por allá. Mi consulta es, como vos estás en el tema ahí, ¿qué novedades tenés vos, por ejemplo, para crear ya cuando salga ya el One Voyage o el One Vita, si podemos nosotros crear la red, digamos, así para tener beneficio, si nos van a dar puntos, si nos van a dar, bueno, algo así, si podemos hacer digamos, el intercambio de nuestra moneda y hacerla con la gente que no tenga nuestra moneda. Así nosotros tenemos nuestro beneficio. Si puede ser eso. Esa es mi pregunta. Gracias. Mira, bendiciones. Ok, te respondo una vez. Tremenda pregunta la que me acabas de hacer y es allá donde quiero enfocarlos a ustedes en este momento para que vean la tremenda oportunidad que hay de hacer negocios con la compañía. Déjame ponerte aquí en silencio para que no se meta el feedback. Y es lo siguiente. Nosotros vamos a hacer un negocio junto con la compañía en lo que se refiere al One Voyage, al One Vita y al One Forex. Y eventualmente DealShaker, porque DealShaker la quieren centralizar. ¿Qué quiere decir? Que todos los pagos los reciba la compañía y que la compañía pague los comercios a través del sistema SWIFT desde su cuenta bancaria en Suiza, le mande el dinero a los bancos de los comerciantes directamente con un solo botón. Ven la cantidad de euros, plac, y aprietan. Pero para hacer eso hay que centralizarla. DealShaker no está centralizada. DealShaker es un negocio P2P. La aplicación está allí, abierta, y la compañía no se mete en las transacciones que haga entre el comerciante y el IMA. Ese es entre ellos. Pero si la compañía entrara como un tercero en el juego y el dinero del IMA lo agarra para dárselo al comerciante una vez que todo está bien, pues sería interesante porque ahí pudieran entregarle unos métodos de pago diferentes como tarjeta de crédito todo, y otras cosas, ¿no? Pero el negocio redondo va a ser el One Vita, el One Voyage y el One Forex, porque tú vas a poder monetizar el 50% de esa persona nueva que viene a One Ecosystem. Y escuchen lo que les voy a decir. La minería en One Ecosystem se acabó. Ya no va a haber más minería. Desde mi punto de vista. Ya si la compañía quiere hacer minería en lo privado, lo puede hacer en capa 1. Y después que tú minas eso, si lo quieres pasar a una wallet privada porque eres nuevo, porque compraste paquete de educación, ok, es otra historia. Nosotros vamos a desarrollar una nueva red que no tiene que ver nada con criptomonedas, porque ya tenemos la criptomoneda. La compañía va a dar bonos, que son los puntos de volumen en el One Voyage. En el paquete básico va a dar 25. En el paquete intermedio va a dar 300 puntos de volumen. Y en el paquete grande, que cuesta 1.200 euros, 600 puntos de volumen. De esos 600 puntos de volumen, a ti te dan el 10% en la red en venta directa, que serían 60 euros que te van a subir por meter a una persona nueva con ese paquete anual. 30 euros con una persona que tú metes con el paquete intermedio, que es el de 6 meses. Además de ganarte el 50% en cada uno de esos paquetes porque tú vas a usar tu One para comprarle el código a esa persona, la persona te paga el 100%, la compañía te va a pagar un 10%, que estamos pidiendo para que ese 10% se vaya, o sea que ese 10% siempre se ha dividido, ¿no? 60 te entra en euros y 40 te entra para hacer más monedas. No sabemos qué va a pasar, si lo van a seguir haciendo así, o si ese 40% lo pueden convertir en puntos para hoteles, en los puntos de hoteles, pudiera ser. Estoy especulando. Lo que hay al día de hoy, como funciona el One Academy, es 60 se te van para euros y 40 para construir más moneda. Eso quiere decir que te dan fichas promocionales. Y esas fichas promocionales tú las vas a minar y construyes el One. Así siempre ha sido. Pero imagínate, ganas en la venta directa el 10%. Ganas en el binario
otro 10%. Ganas en el matching bonus 20%, 30% y 40% que te sube en tu estructura. Y es allí cuando comienza a entrarte el dinero a granel haciendo el One Vita y el One Forex. El dinero adicional que te sube por la red. Hay personas que en una semana se hacían 500, 600, 800 dólares nada más y metieron que unas cuantas personas. Y si tienes equipo, pues eso comienza a producirte una cantidad de dinero increíble. Todo el dinero que te sube en euro lo cambias automáticamente a Bitcoin porque el sistema lo tiene ya configurado de hace 2 años y medio así. Todos los euros los conviertes a Bitcoin, los sacas a tu wallet externa y ya tú lo vendes en el mercado. Entonces la red se va a hacer porque la compañía tiene la licencia de MLM aprobada en Finlandia y la idea del negocio es que continúe haciendo la red, pero es una red nueva. Para el que entra, criptomoneda, ¿qué es eso? Ya tú se la vas a dar porque va a haber el hash y tú la tienes y tú dices, mira, pero si vas a trabajar conmigo, ahí te puedo ayudar, vamos a hacer un negocio. Yo te consigo un buen precio por las monedas. Ah, sí, ¿a cuánto es el precio? Ah, perfecto, dale, hagámoslo. Mira que estas monedas te pueden servir para el One Voyage también. Yo te puedo vender algo. Y ahí va a empezar un movimiento de la moneda. Y lógico, todo eso va a empezar a hacer que la moneda adquiera valor y suba de valor. Porque comienza a circular en la misma red que se va a hacer. Ahora viene el One Vita, lo mismo es. Hay personas que nada más quieren consumir el producto porque les encanta el producto. Por los beneficios que da. Tú recibes el cheque de $200, le pagas 100 a la compañía y tú te quedas con los otros 100 y le das el producto a la persona nueva que acaba de entrar. Que ni siquiera tiene que entrar. Porque los que entran son los que van a hacer la red. Entonces tú compras esos productos desde tu posición, lo compras desde tu cuenta y se lo das a la persona y tú coges el efectivo. Si la persona quiere hacer la red, entonces tú lo inscribes y le enseñas cómo hacer la red y le explicas todo lo demás. Gracias a todos ustedes por estar en sintonía. Será entonces que nos vemos en un próximo video programa. Muchas gracias por su atención.